Bueno, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, y para hablar un poquito de vacunas en estos pacientes cardiológicos, a modo de introducción, sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel global. Las infecciones también son causas importantes de mortalidad, pero sí sabemos que los eventos infecciosos, y en particular las infecciones respiratorias, se vinculan a un incremento en la aparición o en el agravamiento de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. Está bien descrito la aparición o el agravamiento de la insuficiencia cardíaca, de arritmias, de síndromes coronarios agudos, ACV y otros eventos vasculares. Esto produce, por supuesto, un aumento en la morbimortalidad en estos pacientes, aumento en el número de internaciones y en los costos de salud. Sin embargo, estas enfermedades, o algunas de ellas al menos, son enfermedades inmunoprevenibles, es decir, las podemos prevenir con vacunas. Pero a pesar de eso, en nuestro medio y en todo el mundo, suele haber una baja tasa de adherencia a la vacunación, incluso en estas poblaciones tan vulnerables. Por lo tanto, les quería comentar cuáles son las vacunas más recomendadas para dar en los pacientes cardiológicos. Como siempre, la vacuna antigripal, recomendada en diferentes grupos, pero en particular los que nos van a importar a nosotros son estos tres, que son los pacientes mayores de 60 a 65 años, los pacientes menores de esa edad, pero que tengan comorbilidades, como las cardiológicas, respiratorias crónicas, insuficiencia renal crónica, diabetes, o todas juntas en el mismo paciente. Y en nosotros, como personal de salud, también tenemos indicación de recibir la vacuna antigripal, que se da en forma anual. El objetivo de la vacunación antigripal es disminuir la posibilidad de adquirir la infección o al menos disminuir la severidad de la enfermedad. Idealmente se da en la temporada de otoño, o sea, antes que llegue el frío en nuestro caso en el invierno, pero sabemos que hay un patrón estacional de picos de circulación de gripe, pero la gripe circula todo el año, entonces estaría indicado indicar la vacuna antigripal durante todo el año. Si ahora en octubre tenemos pacientes que no se vacunaron para gripe, pueden vacunarse, deberían vacunarse. Las vacunas hay varias disponibles, hay trivalentes, tetravalentes, cubren influenza A y B, diferentes tipos de presentaciones, y está indicado en estos pacientes y en algunos casos también en sus convivientes, en estos casos en particular en los pacientes que son inmunosuprimidos, como los trasplantados cardíacos. Hay varios tipos de vacunas disponibles, para no meternos demasiado, vacunas trivalentes, vacunas tetravalentes, pero empiezan a aparecer, capaz que les van a sonar ya desde este año en nuestro país, vacunas especiales para las poblaciones más añosas, que son vacunas con más dosis de antígeno o vacunas adjuvantadas para los pacientes de más de 60 a 65 años, porque son pacientes que por la inmunosenescencia pueden responder un poco menos a las vacunas tradicionales, y en ese caso estas vacunas en esos grupitos podrían estar indicadas. Con respecto a vacuna de neumococo, por ahí todos conocemos el esquema secuencial de vacuna conjugada 13 valente y posteriormente la polisacárida 23 valente. Esto es lo que se venía manejando hasta ahora. Este año apareció en nuestro país ya una nueva vacuna, que es la nombre comercial Prevenar 20, es la única que hay, que viene a reemplazar un poco este esquema secuencial. Si ahí vemos qué cobertura tienen la 13 valente y la 23, la 20 valente es bastante similar a la combinación de ellos dos. Por eso probablemente ahora vamos a ver qué tenemos que hacer con los pacientes si están o no vacunados previamente. Si tenemos un paciente actualmente que no ha recibido ninguna vacuna de neumococo, podría recibir, ya sea por más de 60 años o por comorbilidades, con una sola dosis, es decir, hace más fácil el esquema de vacunación. Una sola dosis de vacuna polisacárida 20 valente sería lo que tiene indicado. Mientras que pacientes que ya han recibido algunos esquemas previos con las vacunas tradicionales que teníamos hasta ahora, si recibieron solo una dosis de 13 valente o de 23 valente, un año después se le daría la Prevenar 20, y si recibieron los esquemas completos, 5 años después se darían. Esta vacuna, Prevenar 20, ya está disponible incluso en el ámbito público, ¿sí? Es decir, que se está haciendo una transición de la vacunación. Con respecto a la vacuna de COVID, que capaz que es algo que nos sigue preocupando a nosotros y a los pacientes cada vez menos a veces,
Esto está en actualización, digamos, en revisión de si se va a seguir con exactamente la misma indicación que se tiene hasta ahora. Se sigue todavía la normativa que tiene un poco más de un año y es lo que está vigente. Sigue estratificando a los pacientes en 3 grupos de alto, moderado y bajo riesgo. Y si vemos, los pacientes considerados de alto riesgo son los pacientes mayores de 50 años, es decir, con 50 años, sin ninguna otra cosa, ya deberíamos ser considerados de alto riesgo, o inmunosuprimidos, etcétera. ¿Por qué este riesgo, digamos, la estratificación? Los pacientes de alto riesgo, según esta recomendación, siguen requiriendo vacuna, o sea, un refuerzo de vacuna para COVID cada 6 meses. El resto de los pacientes, es decir, menos de 50 años, pero que tengan comorbilidades, como podrían ser pacientes cardiológicos, considerados de moderado riesgo, podrían recibir un refuerzo una vez por año. Esto es lo que está en revisión. Sabemos que hay un agotamiento con respecto al tema de la vacuna de COVID, incluso la negativa a dársela por muchos pacientes. La verdad es que nosotros lo que sí estamos recomendando actualmente es los pacientes inmunosuprimidos, sí sugerimos que reciban dosis idealmente cada 6 meses. El resto de los pacientes, ya sea por edad o por comorbilidades, al menos una vez por año deberían recibir una dosis para que esté actualizado el esquema y veremos si esto se actualiza y cambian las recomendaciones. Con respecto a vacunas nuevas que probablemente empecemos a ver, este año salieron al mercado 2 vacunas para el virus sincicial respiratorio. Esta es una de ellas, esta es del laboratorio Glaxo. Básicamente son muy similares, lo que buscan es prevenir enfermedad respiratoria grave por virus sincicial respiratorio. En este caso, como vemos, similar a lo que busca la vacuna de la gripe, es disminuir las enfermedades, las neumonías, ¿no? Las internaciones y las neumonías asociadas a virus sincicial con buenas tasas de eficacia para prevenir la enfermedad grave. Está aprobada en personas mayores de 60 años y se aplica una sola dosis. Algo similar ocurre con una vacuna, son muy parecidas, estas del laboratorio Pfizer, que más o menos es parecida con respecto a la búsqueda de disminuir enfermedad grave del tracto respiratorio inferior, y esta es la que capaz conocen que ha sido aprobada para las mujeres embarazadas. Para ir terminando, lo importante en los casos de las vacunas es no desperdiciar oportunidades para inmunizar a los pacientes. La gran mayoría de estas vacunas se pueden administrar concomitantemente, es decir, se pueden dar todas juntas: vacuna antigripal, neumococo, COVID, incluso otras más. Podemos aprovechar también el momento de la vacunación o de la recomendación de la vacuna para indicar otras vacunas. Por ejemplo, para mantener la vacuna doble adulto, es la antitetánica, al día, que se da un refuerzo cada 10 años. Podemos también evaluar si el paciente es candidato o no a recibir, o si el paciente lo quiere, recibir vacunas para zóster inactivada, que se dan 2 dosis. Evaluar si el paciente quiere o si puede darse vacuna para dengue, hepatitis A y B según serologías. Sacar algunos mitos: los cuadros infecciosos leves no contraindican la vacunación, es decir, que un paciente que tenga un cuadro de mocos, de tos, de odinofagia, puede recibir la vacunación. Todas estas vacunas juntas debe recibirlo, no hay que desaprovechar la oportunidad. Y capaz que una duda que surge en los pacientes cardiológicos, que son los anticoagulados: si el paciente está anticoagulado y en rango, la aplicación de las vacunas en forma incluso intramuscular es segura, no hay más riesgo de sangrado, simplemente requiere compresión local un poco más de tiempo. Y eso es todo. Los invito a vacunar a sus pacientes, a indicar las vacunas, y muchas gracias por su atención.